Hay heridas que nacen no de lo que otros nos hicieron, sino de lo que nosotros mismos hicimos. Errores que pesan en la conciencia, decisiones de las que nos arrepentimos profundamente, palabras que dañaron, momentos de debilidad, caídas espirituales o promesas que no pudimos cumplir. Y aunque el tiempo pase, muchas personas continúan cargando silenciosamente la culpa de su pasado. Sienten que le fallaron a Dios, que ya no son dignas de acercarse a Él, o que su historia quedó marcada para siempre por sus errores. Y precisamente hoy, el Evangelio nos muestra una de las escenas más tiernas y esperanzadoras de toda la Biblia en Jesús, restaurando el corazón de Pedro después de su traición. Pedro había negado a Jesús 3 veces. El mismo Pedro que prometió seguirlo hasta la muerte, terminó huyendo y diciendo que ni siquiera lo conocía. Imagina el peso emocional que debía cargar después de aquello, la vergüenza, la culpa, el dolor de haber fallado precisamente cuando más quería ser fiel. Y sin embargo, después de la resurrección, Jesús no se acerca a Pedro para humillarlo ni para destruirlo con reproches. Se acerca para sanarlo. 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? Y cada pregunta toca directamente la herida de aquellas 3 negaciones. Pero no lo hace para lastimarlo más, lo hace para levantarlo nuevamente. Porque Dios no quiere dejar a Pedro atrapado en su culpa. Quiere restaurarlo, devolverle la dignidad y recordarle que su amor es más grande que su caída. Qué importante es escuchar esto hoy, porque existen muchísimas personas que siguen viviendo atrapadas en errores del pasado. Personas que aparentemente continúan con su vida normal, pero por dentro siguen sintiéndose indignas, insuficientes o alejadas de Dios. Ansimo, hay corazones que se acostumbraron tanto a la culpa que ya no saben cómo recibir misericordia. El Papa Benedicto XVI explica algo profundamente hermoso sobre este evangelio. Jesús le pregunta primero a Pedro si lo ama con un amor total y perfecto. Pero Pedro, después de experimentar su propia debilidad, ya no responde con arrogancia, ya no presume fortaleza espiritual. Ahora responde humildemente, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro ya entendió algo fundamental, su amor humano es frágil. Y entonces ocurre algo extraordinario. Jesús se adapta a la pobreza del amor de Pedro. No lo rechaza por no ser perfecto. No le dice envuelve cuando seas más fuerte, al contrario. Lo recibe precisamente desde su fragilidad. Y eso cambia completamente nuestra manera de entender la relación con Dios, porque muchas veces creemos que debemos ser perfectos para acercarnos a Cristo. Pero el Evangelio muestra exactamente lo contrario. Es precisamente nuestra debilidad la que necesita encontrarse con su misericordia. Quizá tú también has tenido momentos donde sentiste que le fallaste a Dios. Tal vez prometiste cambiar ciertas cosas y volviste a caer. Tal vez hubo etapas donde te alejaste espiritualmente, donde dejaste de orar, o donde ciertas heridas te hicieron endurecer el corazón. Y poco a poco comenzaste a creer que Dios estaba decepcionado de ti. Pero mira cómo actúa Jesús con Pedro. No lo define por su peor momento. No reduce toda su vida a una sola caída, porque Dios ve más allá de nuestros errores. Él ve también el corazón que quiere volver, el arrepentimiento sincero y el deseo profundo de amar, aunque todavía exista fragilidad. Jesús además no solo perdona a Pedro, le confía una misión: apacienta mis ovejas. Qué impresionante es esto. Cristo toma precisamente a un hombre herido por su propia debilidad y lo convierte en pastor de su iglesia, porque Dios no llama solamente a los perfectos. Llama a personas reales, humanas, frágiles, pero capaces de dejarse transformar por su amor. Y eso debería llenarnos de esperanza, porque muchas veces el enemigo intenta convencernos de que nuestros errores nos descalifican para siempre, que ya no podemos volver a empezar, que Dios ya se cansó de nosotros. Pero el Evangelio demuestra que la misericordia de Cristo siempre es más grande que nuestras caídas. La primera lectura también nos presenta a Pablo enfrentando acusaciones, juicios y conflictos. Sin embargo, todo gira alrededor de una verdad fundamental: Jesús está vivo. Eso era precisamente lo que cambiaba todo. Porque si Cristo realmente resucitó, entonces el pecado, la culpa y la muerte ya no tienen la última palabra. En medio de toda la confusión y el peligro, el Señor se le aparece a Pablo y le dice: ten ánimo. Qué palabras tan necesarias hoy. Porque hay personas agotadas espiritualmente, cansadas de luchar contra sus propias debilidades, decepcionadas de sí mismas y con miedo de no poder cambiar nunca realmente. Y sin embargo, Jesús sigue diciendo: ten ánimo. No porque nuestras luchas desaparezcan de inmediato, sino porque Él camina con nosotros incluso en medio del proceso. La vida cristiana no consiste en nunca caer, consiste en volver a levantarse de la mano de Dios cada vez que caemos. Pedro aprendió precisamente eso. Después de experimentar su fragilidad, dejó de confiar únicamente en sus propias fuerzas. Y quizá
Esa fue una de las lecciones más importantes de toda su vida espiritual. Porque muchas veces solo después de nuestras caídas entendemos cuánto necesitamos verdaderamente a Dios. Hay personas que viven tratando de aparentar perfección delante de los demás, mientras por dentro están llenas de heridas y cansancio. Pero Jesús no necesita máscaras. Él conoce completamente nuestra historia, conoce nuestras luchas secretas, nuestras contradicciones y nuestros momentos de debilidad. Y aún así sigue acercándose con amor. Eso no significa que el pecado no importe. Claro que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero el corazón del Evangelio no es la condena. Es la posibilidad de volver a empezar. Cristo murió y resucitó precisamente para abrirnos nuevamente el camino hacia el Padre. Qué diferente sería nuestra vida si creyéramos realmente en la misericordia de Dios. Cuántas cadenas interiores podrían romperse. Cuánta culpa dejaría de consumir lentamente el corazón humano. Porque hay personas que llevan años castigándose por errores que Dios ya estaría dispuesto a perdonar, completamente si tan solo dejaran entrar nuevamente su amor. Jesús también le dice finalmente a Pedro, sígueme. Y eso demuestra que después de la caída, todavía existe camino, todavía existe misión, todavía existe futuro. Dios nunca escribe nuestra historia únicamente desde nuestros fracasos. Siempre deja abierta la posibilidad de transformación. Tal vez hoy necesitas escuchar precisamente esto. Tus errores no son más grandes que el amor de Dios. Tu pasado no tiene más fuerza que la misericordia de Cristo. Y aunque te sientas débil, cansado o indigno, Jesús sigue acercándose a tu vida para preguntarte una vez más, ¿me amas? No para condenarte, sino para restaurar tu corazón. Haz hoy esta oración desde lo más profundo de tu alma, Señor Jesús. Muchas veces me he sentido indigno por mis errores, mis caídas y mis debilidades, pero hoy quiero creer en tu misericordia. Sana mi corazón, rompe las cadenas de la culpa y ayúdame a volver a ti con confianza. Gracias porque no me rechazas por mis fragilidades y porque siempre me das la oportunidad de comenzar nuevamente. Enséñame a seguirte con el amor sencillo y sincero que hoy soy capaz de darte. Amén.